Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Contracultura del Reino, escucha el mensaje, La honestidad del reino contra la falsedad del mundo, con el hermano Alejandro Luna. ¿Qué le parece si me acompaña? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Dios, como acabamos de cantar, Señor, fuera de ti no hay nada, mi Dios Padre, y te damos gracias por este privilegio de estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Y ahora te pedimos que nos ministres a través de tu palabra, mi Dios. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos estudiando esta serie que hemos llamado La contracultura del reino. ¿Cómo es que hay una cultura del reino de los cielos que se contrapone con una cultura del mundo, que el mundo ofrece? ¿Y cómo entran en conflicto? Y el tema que vamos a estudiar hoy es el de la honestidad del reino contra la falsedad del mundo, porque el reino de los cielos es un reino verdadero, pero el problema es que enfrente tiene al mundo que ofrece mentira. Y entonces vamos a estudiar cómo se da esta contraposición. Y quiero, antes que empezar, vamos a hacer un ejercicio. Quiero ver qué tan buen ojo clínico tiene usted. Y ahorita que estuvo muy en boga la fiebre del Mundial de la FIFA 2026, usted va a ver ahí una imagen en pantalla de dos playeras. ¿Sale? Yo no lo puedo ver, pero espero que se vea. Y el ejercicio es el siguiente. Ay, muy amable, gracias, mijo. Gracias, muy amable. El ejercicio es el siguiente. Tiene de su lado izquierdo una playera, del lado derecho otra playera. Una de ellas es original, la otra es pirata. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Quiénes piensan que la playera de su lado izquierdo es la original y la del lado derecho es la pirata? Levanten la mano. Ok. Bien, entonces, lo contrario, ¿quiénes piensan que la del lado izquierdo es la pirata y la del lado derecho es la original? Levanten la mano. ¡Wow! La mayoría, bien, pues a la mayoría ya se los hubieran llevado al baile, porque la original es la del lado izquierdo. Entonces, mis hermanos, no vayan al tianguis, no vayan a Tepito, porque se los van a llevar al baile. Déjenme, le comparto estos datos, fíjese, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la industria de camisetas de fútbol piratas alcanzó picos históricos, mis hermanos. Y qué hablar del bloqueo aduanero. Fíjese, en Hong Kong se decomisaron 230,000 camisetas con un valor estimado de $20 millones, de las cuales el 80%, ¿a dónde cree que iban? Al continente americano. Europa no se queda atrás. En España se decomisaron 16 toneladas de camisetas y en Reino Unido el decomiso de las prendas fue superior a los 18 millones de libras. En México se decomisaron alrededor de 200,000 camisetas tan solo en la capital, en la Ciudad de México. Y en Sao Paulo se decomisaron tanto camisetas como estampas clonadas del Mundial. Y aunque las fábricas de Bangladesh, de China, perfeccionaron la tecnología, logrando replicar con alta fidelidad las telas, los escudos termosellados, de hecho, se llegó a ver a muchas celebridades utilizando estas playeras pirata. En el fondo, mi hermano, sabemos que en el fondo estos productos, aunque a simple vista se ven bien, son falsos. Este mundo, mi hermano, ofrece cosas que parecieran correctas, pero que en realidad son falsas. Y muchas veces cometemos el error de desperdiciar nuestra vida buscando la felicidad en lo que el mundo ofrece y no nos damos cuenta que lo que el mundo ofrece es falso. Déjeme hablarle de un libro maravilloso en el Antiguo Testamento, es el libro de Eclesiastés. Un libro muy breve, son escasos 12 capítulos, pero es un libro profundo, Y este libro de Eclesiastés se considera un libro de sabiduría especulativa. Es un libro que presenta sabiduría, pero a diferencia, por ejemplo, de Proverbios, Proverbios es una sabiduría más enfocada hacia el consejo, ¿no? Eclesiastés no, Eclesiastés es especulativo, él busca responder respuestas.
Es un poco parecido al libro de Job. Job, por ejemplo, es un libro de sabiduría que inicia con una pregunta: ¿por qué el hombre sufre? Y si no ha leído el libro de Job, discúlpeme, le voy a spoilear el libro. El libro jamás va a responder la pregunta. ¿Por qué el hombre sufre? Job no lo va a responder, pero va a dejar muy en claro la soberanía de Dios. Y Eclesiastés hace lo propio. Eclesiastés busca explicar cuál es el sentido de la vida. Y entonces el libro inicia con esta frase. Él usa la palabra hebrea Hebel y dice: Hebel de Hebel, todo es Hebel. La Biblia Reina Valera lo tradujo de esta manera: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero me atrevo a decir que la traducción es un tanto injusta. No quiero decir que la Reina Valera sea una mala Biblia, por favor. No vaya yo a salir ahí en los más odiados en YouTube. Un pastor hereje dijo que la Biblia Reina Valera no es de Dios. No. Simplemente estoy diciendo que la traducción en este caso no hace justicia al pasaje. Porque cualquiera podría pensar que se está refiriendo a vanidad como este amor propio, ¿no? Como este amor que se tiene a uno mismo y se vuelve vanidoso, o la aceptación de los demás, ¿no? Yo busco ser aceptado por los demás por mi vanidad. No. La idea que está expresando el autor es acerca de lo efímero de las cosas. Hebel significa algo así como vapor, como humo. Y entonces una traducción, digamos, más justa, aunque sonaría rara, sería algo así como vapor de vapores, todo se evapora, o como humo de humos, todo se esfuma. Y entonces el autor nos empieza a hablar de cómo en esta vida las cosas siguen su curso a pesar de lo que tú y yo hagamos, ¿no? Y entonces nos dice que generaciones van y generaciones vienen y la tierra sigue ahí, y el sol sale y se vuelve a ocultar, y los vientos corren, los ríos siguen su cauce. Y la frase favorita del autor es: y nada nuevo ocurre debajo del sol. Y entonces el autor inicia la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del sentido de la vida, y nos lo comparte a lo largo de este libro. Y bueno, nos dice que la felicidad, el sentido de la vida no está en el conocimiento. Dice que cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Y entonces él descubre que aumentar el conocimiento solamente trae más dolor. Si no, pregúntenle a los muchachos en la escuela. No está en los placeres. El autor se dispone a probar todos los placeres. Sabemos que el autor de Eclesiastés es el rey Salomón. Se presenta así en el libro. Dice: yo soy rey de Israel en Jerusalén. Y él se dispone a probar todos los placeres. Y si usted ha seguido la vida de Salomón, sabemos que se dedicó a probar todos los placeres. Y sin embargo dice que descubrió que esto también carecía de sentido. No está en los bienes materiales. Él consideró todas las cosas que había hecho con sus manos y el trabajo que le llevó a hacerlas, y dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tampoco está en el pasado. Dice que no haya sabiduría en preguntar por qué tiempos pasados fueron mejores, sino al contrario, él entiende que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Tampoco está en el poder. Él dice cómo ve la violencia que se hace debajo del sol y cómo los oprimidos no tienen consuelo. Pero lo gracioso es que los opresores, que cada vez se hacen más fuertes, al final tampoco tienen consuelo. Nos dice que no está en el trabajo. El sentido de la vida no está en el trabajo, porque él ve cómo los hombres se esfuerzan y nunca cesan de trabajar, y al final otros son los que aprovechan lo trabajado. Tampoco está en el prestigio, porque él ve cómo los justos mueren haciendo justicia y sin embargo los impíos alargan su vida haciendo la maldad. De hecho, hace una exhortación muy curiosa, ¿no? No seas demasiado justo ni sabio en exceso, porque has de destruirte. Sin embargo, Eclesiastés, este predicador, describe cosas que hacemos en el mundo que sí tienen sentido en la vida, es decir, que sí son sensatas. Una de ellas, por ejemplo, es: disfruta de lo que has trabajado.
no hay cosa mejor para el hombre, dice, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque ha visto que esto viene de la mano de Dios. Disfrutar el bendecir a otros. Él reconoce que no hay mejor cosa para el hombre que alegrarse haciendo el bien en su vida. Disfrutar de la compañía de otros. Dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cayere, el otro le levantará, pero hay del que esté solo, porque cuando cayere no habrá quien le levante. Y he escuchado este pasaje miles de veces en bodas. Mi hermano, mi hermana, si este pasaje lo predicaron en tu boda, no quiero romper tu corazón, pero este pasaje no se refiere al matrimonio. El contexto del pasaje habla del trabajo. Dice el predicador que él ve cómo el hombre se afana en trabajar y lo hace solo y ni siquiera tiene un sucesor, ni siquiera tiene un heredero a quien dejar los logros de ese trabajo. Y entonces dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. De todos modos, si ya te predicaron ese pasaje en tu boda y lo quieres seguir abrazando, adelante, queda muy bien, ¿no? Pero mira, también dice el predicador que es bueno el disfrutar de la esposa. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, porque en eso hay sentido en la vida. La misma Biblia lo dice, quien haya esposa, haya el bien. Y quien haya Coca-Cola también. No, no es cierto, eso no es de la Biblia. Estas cosas que les acabo de mencionar, disfrutar el trabajo, bendecir a otros, tener compañía, disfrutar a la esposa, son actos producidos por Dios en nuestra vida. El predicador presenta todo esto hecho por Dios para nuestra vida y entonces nos llama a vencer la necedad de buscar en todo aquello que está fuera de Dios y que por lo tanto es Hebel, se esfuma. Mi hermano, el mundo ofrece vapor. No olvides esto, el mundo ofrece vapor. Y muchas veces terminamos gastando nuestra vida, como dice el autor, persiguiendo al viento. Quiero que me acompañen, por favor, ahí en sus Biblias, a la primera carta de Juan, porque sobre este pasaje vamos a sustentar esta predicación. Acompáñenme, por favor, ahí a la primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer los versículos 12 al 15, que dicen así. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche usted, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué si Dios, dice la Biblia, que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ahora nos dice que no amemos a este mundo? Bueno, aquí tenemos que entender, un concepto básico. Cuando la Biblia habla de mundo, la Biblia se puede referir a mundo en tres acepciones, en tres conceptos. Número uno, el mundo como planeta, como globo terráqueo. Por ejemplo, el salmista dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. Está hablando de la creación, pero ahí está hablando del mundo como globo terráqueo. El mundo, el planeta y su plenitud, todo lo que habita en él, tú lo creaste. Pero también la palabra mundo en la Biblia significa la humanidad en general. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no está hablando del globo terráqueo, no está diciendo Juan que de tal manera amó Dios al planeta Tierra, al globo terráqueo, que entregó a su Hijo. Él está hablando de los que habitan ese globo terráqueo. Y el tercer significado de la palabra mundo que llega a emplear la Biblia, que es el que nos tiene aquí esta tarde, es como un sistema filosófico gobernado por Satanás, quien de hecho es descrito en las Escrituras como el príncipe de este mundo. Hay que tener mucho cuidado
con el príncipe de este mundo. No lo confundan con el príncipe de la canción. Ese es otro y ese no tiene nada que ver. Hay que tener mucho cuidado con Satanás, que es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él busca alejarnos de Dios. Y a este concepto, este mundo como sistema filosófico gobernado por Satanás, es el que se está refiriendo Juan en el pasaje que acabamos de leer. Vamos a estudiar entonces aquellas cosas que hay en el mundo que aunque parecieran tener valor, en realidad son falsas, puesto que no provienen de Dios. Y la primera de ellas nos la menciona Juan ahí en el pasaje que leímos, son los deseos de la carne. Y lo mismo, tengo que decirles que la carne, el término carne, se emplea en tres maneras distintas en la Biblia. Por ejemplo, lo hace para describir la humanidad. Hay una profecía de Joel que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de los seres humanos. Pero también carne se utiliza para describir el cuerpo físico, como cuando Juan nos dice en su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo de Dios vino en un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Y el tercer concepto por el cual también nosotros estamos aquí es cuando la Biblia se refiere al término carne para describir la disposición humana a pecar. Como cuando Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen todo el tiempo entre sí para no hacer lo que se quiere. Ahora, ojo mis hermanos, no hay que confundir los deseos naturales del cuerpo, como puede ser por ejemplo el hambre, la sed, el sueño, el sexo. No hay que confundir estos deseos que son naturales con los deseos alimentados por el pecado. Este fue el error de la iglesia del medievo. La iglesia del medievo estaba influenciada por el platonismo y Platón decía que el cuerpo era malo porque la materia es mala. Y entonces la vida consiste en liberar el alma del cuerpo. La iglesia toma esto y entonces la iglesia del medievo enseña que se tiene que castigar al cuerpo. Pecamos por culpa de este cuerpo, entonces hay que castigar este cuerpo y entonces por eso es que vemos en la doctrina de la iglesia de la Edad Media que pues hay que hacer ayunos, hay que flagelar el cuerpo, hay que someterlo a celibato porque es una manera de controlar el pecado en el cuerpo y es una manera de adorar a Dios. Es lo que se conoce como ascetismo. Pero no, mis hermanos, el término carne se refiere a una condición caída por causa del pecado. Y este término es muy dado en los escritos paulinos. Pablo, es el que habla mucho acerca del concepto de carne como naturaleza pecaminosa. Jesús realmente habló poco en este sentido acerca de la carne. Lo más que dijo es que la carne es débil y que por ello debíamos velar y orar. Pero Pablo profundiza sobre el concepto de carne para referirse a esta vieja naturaleza controlada por el pecado. De hecho, los capítulos 7 y 8 de Romanos son prácticamente todo un tratado teológico de la doctrina de la carne en el área del pecado, lo que en teología llamamos la amartiología. Amartos, pecado, es algo así como el estudio del pecado, la teología del pecado. Y nos dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pablo nos está diciendo que cuando vivíamos controlados por el pecado, la ley misma despertaba en nosotros malos deseos en nuestros cuerpos, llevándonos a muerte espiritual. Entonces la invitación de Pablo, mis hermanos, es a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, puesto que la naturaleza pecaminosa y sus deseos, los deseos de la carne, son enemigos de Dios. Pablo no dice que la carne por sí sola es mala refiriéndose al cuerpo, sino dónde enfocamos los deseos de la carne, sobre todo si son guiados por el pecado. Pablo lo dice así, pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne. Y es cierto, mi hermano, los apetitos son parte natural del cuerpo, pero esos apetitos no deben controlar nuestra vida. Los apetitos naturales como el descanso, el hambre, la sed, el sexo, deben ser llevados a medida que nos permita glorificar a Dios.
Dejar que el descanso, que el hambre, que el sexo nos gobiernen, mi hermano, nos va a llevar a caer en pereza, en gula, en lujuria, en lascivia. Y aunque son necesidades naturales como parte del cuerpo, no debemos olvidar, mis hermanos, que nuestro cuerpo es para honrar a Dios y no al cuerpo mismo, el cual es temporal, porque este cuerpo es temporal. Mi esposa sabe que no siempre va a tener esto. Qué feos, ¿por qué se ríen? Que Dios los perdone. Pablo lo dice de esta manera. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, dice Pablo, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Recuerde que él está hablando a gente con pensamiento grecorromano. Y les está diciendo, no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y ojo con esto, escuchen muy bien esto, por favor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Al Señor le importa tu cuerpo. Ojo con esto si estás luchando y a veces tú eres el primero que te niegas a ti mismo. Estoy gordo, estoy feo, etc. Al Señor le importa nuestro cuerpo. Esto lo necesitó escuchar la iglesia del medievo. Pero mi hermano, si nos dejamos gobernar por el cuerpo, por la carne, entonces se van a manifestar en nuestra vida lo que se conoce como las obras de la carne. Ahí le va la lista, está larga, Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, el americanismo y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hace ratito un hermano llegó con Biblia en mano. No, mira, aquí dice Isaías que los que esperan en el Señor serán como las águilas. Y yo, sí, pero el Señor le iba al Puebla porque dice que de la mujer con flujo tocó la franja de su vestido. No es cierto, estoy bromeando, mis hermanos. Pero la solución, mis hermanos, ante la carne es vivir siendo guiados por el Espíritu. Pablo entiende muy bien lo que es luchar con las tentaciones. En todo el capítulo 7 de Romanos, él nos está diciendo que queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y ahí nos empezamos a identificar con Pablo, ¿no? Y él sabe que está mal. Y entonces exclama, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero él mismo nos da la respuesta, porque mi hermano, esto es muy importante, en la palabra de Dios siempre está la respuesta. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, mi hermano, pero vea la palabra de Dios, porque ahí siempre vas a encontrar la respuesta. Y entonces nos dice Pablo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero Pablo no lo deja ahí. Arranca el capítulo 8 y entonces nos dice a partir del verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y escuche esto, por favor, llévese esto en su corazón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, Cristo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de nosotros. Entonces debemos vivir conforme al Dios que entregó a su Hijo y nos ha dado de su Espíritu. Vivir para los deseos de la carne, mis hermanos, es menospreciar la cruz de Cristo, es ignorar la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, debemos concentrar toda nuestra atención en las cosas del Espíritu para no dar lugar a las tentaciones. Por eso cuando me toca dar los devocionales los jueves, siempre termino el devocional con las mismas palabras, ¿no? No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos que desconectarnos de aquellas cosas que nos mantienen en las cosas del Espíritu y no andemos de ociosos en las cosas de la carne. Vamos al segundo, los deseos de los ojos. Y no se refiere a aquello que vemos en cuanto a una simple mirada, se refiere a aquello que codiciamos
sabiendo que no viene de Dios. Y al no venir de Dios, pues sabemos que es incorrecto y que puede causar nuestra ruina, nuestra caída. Fíjense, Jesús hace una advertencia muy interesante. Hablando de los deseos de los ojos, Él dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús no está hablando de manera literal, porque si no la iglesia estaría llena de tuertos y mancos. No está hablando de manera literal. Jesús está haciendo una advertencia, y esta advertencia la hace en 2 ocasiones, en el Sermón del Monte. En la primera ocasión Jesús viene hablando acerca del adulterio. Ustedes condenan el adulterio, ¿no? El que un hombre tenga relaciones fuera del matrimonio. Bueno, pues yo les digo que cuando un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, la desea sexualmente, ya adulteró, ya pecó, lo que conocemos como la lujuria o la lascivia. La segunda ocasión que Jesús menciona esto acerca del ojo y de la mano se da cuando Jesús habla de los tropiezos, donde dice que incluso es necesario que vengan los tropiezos. Se lamenta Jesús y dice: mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Esto en la literatura bíblica se conoce como ayes. Son estas expresiones que empiezan con la interjección ay. Y entonces aquí tenemos uno de estos ayes, ¿no? Ay de aquel que hace pecar a otros y de por quien vienen los tropiezos. Y entonces dice Jesús: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. En la primera ocasión que Jesús está hablando del adulterio, del deseo, se está refiriendo al deseo de la persona, un deseo personal. Pero en la segunda ocasión que habla de las tentaciones, de las caídas, Jesús está hablando de aquellas cosas que podemos hacer y que pueden hacer caer a otros. Y entonces Jesús, en el mismo sermón, hace una declaración interesante. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y escuche esto. Así que si la luz que crees que hay en ti en realidad es tinieblas, qué densa será tu oscuridad. Jesús viene hablando acerca de tesoros. Jesús no está hablando de nosotros, esto de la lámpara es el ojo, como si fuéramos androides, ¿no? Como si fuéramos un personaje de Terminator o algo así. No, Jesús viene hablando acerca de los tesoros. Y nos dice que hay tesoros en el cielo que perduran porque la polilla, el óxido no los puede destruir. Estos tesoros en la tierra que son corrompidos por el óxido, por la polilla, y que los ladrones son capaces de robar, ¿no? Son capaces de matar por robar. Pero también habla de los tesoros en el cielo. Estos que no son corrompidos por el óxido ni por la polilla y que los ladrones ni siquiera pueden entrar a robar. Porque Jesús dice: donde pongamos nuestro deseo, eso será lo que buscaremos. Lo dice de esta manera: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y empieza a hablar de la lámpara del ojo. Mi hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás poniendo la mirada? ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu vida? Y no quiero, por favor, que me salgas aquí con tu complejo de Miss Universo. Ay, sí, mi hermano, la paz mundial. No, ¿qué realmente estás anhelando en tu corazón? Necesitamos hacer un ejercicio de honestidad. Si en verdad tú y yo pertenecemos a un reino honesto. ¿Qué deseamos en esta vida? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué buscamos realmente? ¿En dónde estamos poniendo la vista? Porque Colosenses nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mis hermanos, Cristo vive. Y Cristo vive porque Dios lo levantó de los muertos. Y Cristo es la resurrección y la vida. Y dice la palabra que todo aquel que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. Y mi hermano, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hoy vivimos porque Él ha vencido a la muerte. Y si lo piensas bien, mi hermano, este mundo se vuelve como un sepulcro, como aquel sepulcro vacío, donde las mujeres al tercer día que Jesús es crucificado y sepultado, ellos van al sepulcro y lo hallan vacío.
Y si tú y yo, mi hermano, estamos poniendo la vista en las cosas del mundo, perdóname, pero estamos buscando entre los muertos al que vive. Estamos perdiendo el tiempo en sepulcros vacíos. Tenemos que ser como Esteban. A Esteban lo están martirizando y dice que levanta los ojos y él ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, mi hermano, déjame decirte esto. No importa si el mundo cruje sus dientes contra ti por causa de Cristo. No importa si el mundo te está apedreando por causa de tu fe. Cristo vive y reina en los cielos, y solo por eso, mi hermano, vale la pena mirar arriba donde está Dios y donde está Jesucristo sentado reinando en gloria. Vamos a hablar acerca de la vanagloria de la vida. Con este cerramos. La vanagloria de la vida se refiere a todo aquello que en realidad buscamos por arrogancia. La arrogancia es este sentimiento de superioridad por el cual siempre buscamos destacar a través de nuestras ideas, capacidades o logros por los demás, por los otros, ¿no? De hecho, el lema de la arrogancia es yo más o yo soy mejor, ¿no? Tú lees libros, yo más. ¿Tú sabes tocar un instrumento musical? Yo toco mejor. ¿Tú sabes de política? ¿De fútbol? Yo sé más. ¿Tú sabes cocinar? Yo cocino mejor. Si no, pregúntenle a las nueras. El arrogante no te lo va a decir de manera directa, pero va a buscar la manera de hacértelo saber. Fíjate, los dos puntos anteriores, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, tienen que ver con el egoísmo. Yo quiero esto antes que otros, ¿no? Pero mi hermano, la vanagloria de la vida es el egoísmo en su nivel más detestable. Yo lo quiero y no quiero que nadie más lo tenga. La vanagloria de la vida, mis hermanos, es la que más nos hace enamorarnos del mundo. Los deseos de la carne nos llevan a enamorarnos a nosotros mismos. Los deseos de los ojos nos distraen del propósito divino, pero la vanagloria de la vida, esta arrogancia, nos lleva a aceptar y amar al mundo como sistema en contra de Dios. Es lo que le pasó a Eva, ahí en el huerto. Dice el Génesis que ella vio el fruto que era bueno para comer. Los deseos de la carne, ¿no? Le vendría bien a su estómago. Ella creía que lo necesitaba. ¿Cuántas veces, mi hermano, seamos sinceros, cuántas veces no hemos pecado bajo el pretexto, es que lo necesito? Dice que el fruto era agradable a los ojos, la vanagloria de los ojos, perdón, los deseos de los ojos. O sea, que no le vendría mal a su paladar. ¿Cuántas veces, mi hermano, no hemos pecado bajo el pretexto de, es que lo merezco? Pero escuche esto. Vio que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto es terrible, mis hermanos. Porque cuando Eva ve que el fruto es codiciable para alcanzar sabiduría, en ese momento, ella pensó que no necesitaría de Dios. Cuando muchas veces pecamos porque creemos lo que no somos. Y ella tomó del fruto junto con Adán porque sabrían o se les dijo que serían como dioses. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano. Sin Dios somos nada. Sin Dios somos nada. Y pretender ser algo sin Dios, perdóname, es la mayor expresión de arrogancia. Ese es el punto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas, los que entran al reino y son doblemente bendecidos. Y entonces Jesús empieza a hablar de la verdadera identidad que tú y yo debemos de tener, ¿no? Yo no sé con qué te identificas, yo no sé si aquí seas seguidor de los Boy Scouts, si estás en Greenpeace, si le vas al Real Madrid, si votas por Morena, no lo sé. Pero te tiene que quedar muy claro una cosa, mi hermano, mi hermana. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y a partir de ahí tenemos que empezar a caminar en nuestra vida. A partir de esa identidad. Esa es nuestra primera identidad. Y entonces Jesús deja claro que Él no viene a suplantar la ley, sino que viene a cumplirla por nosotros, llevándola a un estándar más alto. Jesús empieza a abordar temas en cuanto a la relación con los demás ahí en el Sermón del Monte. Y entonces Él empieza a hablar acerca del asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el trato con los enemigos. Porque los judíos confiaban plenamente en la ley y ellos se sentían justos porque eran judíos, por estirpe, y porque cumplían la ley, por legalismo. Y Jesús prácticamente con el Sermón del Monte les está diciendo, ¿crees que puedes cumplir todo esto?
Pues esto va mucho más allá de lo que tú piensas. Y sin mí simplemente no puedes acercarte a Dios. Y entonces arranca el capítulo 6 de Mateo, donde en el Sermón del Monte aborda los temas que nos acercan a Dios, la relación con Dios. Y entonces aborda los temas de la ofrenda, la oración, el ayuno, la adoración. Y Jesús inicia ese capítulo 6 con una frase muy importante. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto, mi hermano, el hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, esto es vanagloria de la vida. Y Jesús nos está llamando a desarrollar, con este Sermón del Monte, nos está llamando a desarrollar una relación con los demás y una relación con el Padre basada en la honestidad. De los 3 aspectos que menciona Juan, la vanagloria de la vida es el factor que más fácil se infiltra en la iglesia, mis hermanos. Y muchas veces, siendo honestos, muchas veces participamos en el ministerio no para servir a otros, sino porque queremos destacar sobre los demás. Muchas veces estudiamos la Biblia no para conocer más a Dios o buscar qué propósito tiene para nuestras vidas, sino porque queremos presumir que sabemos más, destacar sobre los demás. Y muchas veces oramos no para interceder por otros porque nos duelen sus necesidades o para tratar de conocer a Dios de una manera más íntima, sino porque queremos destacar sobre los demás. Y muchas veces, mis hermanos, ofrendamos nuestro dinero, nuestro tiempo, no porque en verdad nos interesa extender el reino de los cielos, sino porque queremos destacar sobre los demás. Y por favor, mi hermano, no estoy diciendo esto para acusar en alguien en particular. Oye, ahí te habla el hermano. No, créame que no es eso. Sino para que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y nos sinceremos delante de Dios. Jesús no dijo el Sermón del Monte, no abordó todas estas cosas porque ahí estaba fulano X, sultano Y, y ahorita me tiene que escuchar. No, Jesús dijo estas cosas porque sabía que muchos eran movidos por la religiosidad y la arrogancia. Y Él quería que meditaran estas cosas en sus corazones. Y mi hermano, hoy la iglesia necesita escuchar estas cosas porque muchos, perdóname que te lo diga, muchos están aquí porque los mueve la religiosidad o los intereses propios. Y hay muchas familias necesitan escuchar esto. ¿Por qué? Porque viven amando al mundo y persiguiendo cosas falsas. Y no solamente aman al mundo, sino que quieren sujetar a la iglesia o a la familia al modelo del mundo y hacer de ellas una sucursal. Y pretenden hacer crecer a la iglesia, a la familia o de manera personal en el conocimiento, los placeres, los bienes materiales, el poder, el prestigio, todas aquellas cosas que el Eclesiastés buscó y no halló sentido. Pero Jesús lo dejó muy claro frente a aquel procurador romano. Mi reino no es de este mundo. No puede ser a esa manera. La iglesia que camina en modelos del mundo, mi hermano, es una iglesia que ama al mundo. El cristiano que busca los deseos del mundo, ama al mundo. Y mira, Juan habla muy poco acerca del mundo, pero lo que dice es impactante. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Y no te estoy diciendo esto para condenarte, porque Dios es misericordioso. Pero ojo, cuando nos volvemos enemigos de Dios, sufrimos. Y entonces todo esto, mi hermano, se vuelve un tema de lealtad. Y te pregunto, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿A qué amigo estás siendo leal? Fíjate que después de la búsqueda del sentido de la vida, el Eclesiastés llega a esta conclusión con la cual cierra el libro. Y creo que esta podría ser nuestra conclusión hoy. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuevamente te pregunto, ¿en dónde está tu corazón? ¿A quién estás siendo leal? Porque Jesús entregó su vida para demostrar su amor por ti y por mí. Y si te digo esto, mi hermano, es porque quiero invitarte esta tarde a que respondas ese amor, no amando al mundo, sino siendo leal a Cristo. Déjame terminar con este pasaje. Juan capítulo 15, versos 13 al 15. Es el Señor Jesucristo diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjense quién está hablando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas estas cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos porque tú eres un Dios de verdad. Padre, y te damos gracias porque tu reino es verdadero, tu reino es honesto, mi Dios.
Tu Hijo Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, Él ha vencido al mundo. Y Padre, muchas de esas aflicciones son las mentiras y falsedades del mundo. Señor, ayúdanos a caminar en verdad, en honestidad, Padre, siguiendo este reino de honestidad que es el tuyo, Padre. Y no permitas que terminemos amando al mundo y su falsedad. Señor, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Padre. No lo podemos hacer sin ti, Padre. Ayúdanos y guíanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mi Señor Jesucristo viene pronto. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.